Bien, vamos a hablar de, siempre se habla de paradigmas económicos, pero ¿qué es un tridema económico? Títulos que le encanta poner a nuestro querido invitado Miguel Ponce, economista y especialista en comercio. Miguel, ¿cómo estás? Pero qué alegría, Santiago, estar contigo. Trata de no chicanearme. Trato de ser un ortodoxo en estas cosas, en Claro, economía. porque vos En decís economía, tridema, sí, es claro, claro. un dilema triple, una Sí, sí, opción. sí. No, no, no. Es un dilema triple y que también implica, mira vos, paradójicamente, una opción. ¿Por qué? Porque los gobiernos, cuando intervienen, cuando son intervencionistas, pueden elegir fijar el tipo de cambio, fijar las tasas de interés o tener libre movilidad de capitales. Ahora, la paradoja es que no podés fijar los tres. Si fijás dos, el tercero no lo podés fijar. Y acá lo importante de ir viendo, particularmente después que el mercado quedó, yo diría, no sé si desorientado, pero sorprendido por el hecho de que al día siguiente de que el crawling peg pasara de 2 a 1, todos esperaban, ¿qué cosa? Y que la tasa bajara. Y la tasa no bajó. Entonces empezaron justo las especulaciones, primero las explicaciones de por qué sí, por qué no. Algunos dicen ya esto se había adelantado cuando se largó, ¿no es cierto?, la licitación con Ujú. tasas más elevadas. Bueno, pero lo concreto es que el debate empezó a ser ¿qué pasa después de las elecciones? Hasta ahora, ¿qué ha hecho el gobierno? Ha elegido fijar el tipo de cambio y ha elegido fijar la tasa de interés. Por lo tanto, no están ingresando capitales, el cepo se mantiene, es decir, todo lo que tiene que ver con la movilidad de capitales está como encajonado, ¿no es cierto? Está sin poder ser fijado. Mientras que el debate es, ¿y después de las elecciones va a continuar así? O, como todos dicen, se buscaría que levantar el cepo, creámosle al presidente y al ministro que lo va a hacer durante el año y por lo tanto, si lo va a hacer durante el año y todos estamos convencidos que hasta las elecciones seguimos con el plan La Molina del siga-siga, el levantamiento del cepo, es decir, la libre movilidad de capitales, sería a partir de las elecciones. Y entonces se va a encontrar ante un dilema. ¿Qué va a permitir el gobierno? ¿Va a permitir el fijar el tipo de cambio? Esto implicaría dejar que flote libremente o fijar la tasa de interés. Mis amigos me dicen que el gobierno va a preferir fijar el tipo de cambio. Y entonces, ¿qué va a pasar con las tasas? Acordate lo que pasó en la convertibilidad en algún momento. Teníamos tasas de interés en dólares bastante elevadas que inclusive pegaban sobre la competitividad internacional y sobre, Ujú. diríamos, la producción, ¿no es cierto? Y ahora aparentemente estaría planteado ese tema. Hay otros amigos más cercanos al gobierno que dicen no, el gobierno se ha comprometido a flotación. Algunos dicen flotación administrada, flotación sucia, como vos quieras llamarlo técnicamente. Y entonces la tasa tal vez podría llegar a ser fijada. Y aquí entonces va a entrar el debate, seguramente, Santiago, sobre cómo va a impactar esto en la economía real y cómo va a finalizar el año. Para muchos esto es el largo plazo, ¿no es cierto? Es Claro. decir, es el... Cuando te si vos... escucho, Miguel, decir flotación, Ah, automáticamente no puedo olvidarme de devaluación. las bandas de flotación que implementó en algún momento algún gobierno. Digo, Total acuerdo. esas bandas de flotación que terminaron no resultando, una tasa que se fue incrementando en algunos gobiernos para evitar que la gente vaya al dólar. Si vos fijas tasa y fijás el tipo de cambio, ¿podés fijarlo realmente el tipo de cambio con una tasa tan baja? Porque lo que le va a pasar a mucha gente hoy es, y recién lo venimos hablando con muchos analistas, tuviste la opción del mercado que te dio mucho dinero en la colocación, ahora vas a hacer un libre juego, no importa si tenés pesos o tenés dólares, podés utilizar los dos, pero ¿en qué invierto mi ahorro? Depende de dónde estés posicionado. Yo te diría, primero,
tu capacidad de ahorro. Si yo estoy viviendo apenas llegando al salario de sobrevivencia, obviamente esto pasa por comestibles, no perecederos, etcétera. Pero, si yo tengo algún tipo de capacidad importante de ahorro, tengo ya varios amigos que me llamaron después de escuchar la noticia de Plus Petrol y de la ON que larga ahora, y no me metería en algo vinculado a lo que sí está caminando hoy en la Argentina, pero sobre todo va a caminar después y después del cepo cuando entre capitales genuinos. Y yo posiblemente me jugaría alguna de las acciones que hoy las petroleras nacionales, diría inclusive, me están garantizando y poniendo adelante como tentación. Es obvio Claro. de que el carry trade va a seguir. Ahora está más garantizado que nunca. Los números son bastante contundentes. Si no se modificaron las tasas, si pasamos del 2 al 1, y bueno, vos estás con rendimientos que pasaron, y esto no lo vi escrito en muchos lados, de 8,22% en dólares a 22%, perdón, de 8,60 a 22% en dólares. Por eso todos esperaban que hubiese un toqueteo, ¿no es cierto?, que el Claro. Banco Central en su reunión de directorio hubiera modificado esto. Mi sensación es que además ahora vamos a tener que dividir. Antes dividíamos el análisis del año en hasta las elecciones y después de las elecciones. Yo te diría ahora, el periodo hasta las elecciones también dividámoslo en dos, Santiago. Hasta la cosecha y después de la Sin cosecha duda. hasta la elección. Porque ahí te va a llegar la lluvia de dólares que esta vez, precisamente por la existencia del carry trade, no va a tener esa estacionalidad de que empieza la cosecha y los muchachos retienen. No, al contrario, ahora se van a apurar a liquidar para poder aprovechar el carry. Vos Sí. fijate, ¿no? Es Es, las particularidades que tiene este año. Ahora, te pregunto si el bidema, o sea, cuando una vez que vos sacás el tipo de cambio, solamente te queda que el manejo de la tasa y porque el tipo de O cambio se va a manejar por fluctuación de oferta y demanda. Sí, entonces vos levantarías el cepo, podrías libremente circular capitales, te ingresarían más capitales, pero a su vez podrías girar utilidades con absoluta libertad. La señal sería buena en un momento en el cual lo único que nos está faltando ahora, vos fijate, este fin de semana vamos a tener tres cosas que van a ser, entre comillas, primera plana, por lo menos en los diarios de Argentina. Uno, la reunión del presidente con la directora del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué pasa? ¿Hay acuerdo? ¿No hay acuerdo? Acordate que Caputo dijo en el primer cuatrimestre. Sí. Entonces estaríamos cerca. Segundo, el domingo, la liberación de los rehenes, 5 argentinos. El lunes, asunción de Trump. Es toda una seguidilla, diríamos, de hechos que sin duda van a estar en el centro de la preocupación. Pero en términos económicos, lo que más impacta sin duda va a ser en lo nacional si hay algún tipo de adelanto por parte del fondo. Uno diría que con las últimas declaraciones de los últimos 2 o 3 días debiéramos estar cerca de anunciar algo. Segundo, lo que ocurre el lunes, es decir, si a partir del lunes el tiempo Trump, la economía Trump, comienza a dar señales concretas, es decir, la Fed, que estuvo dando hasta 4 reducciones anuales y pasó a 1, nos va a adelantar que las tasas van a comenzar a subir. Si esto es así, ¿qué pasa? Las consecuencias son dos: caída del valor de las commodities, ¿no es cierto? Esto nos afecta de manera directa, y el dólar fuerte. Y en esto vamos a preguntarnos, ¿vamos a seguir a contramano de lo que están haciendo la mayoría de los emergentes, que es devaluar su moneda frente a ese dólar fuerte, o vamos a Bueno, seguir, para no ir apreciando nuestro peso, como algunos dicen que vamos de 1 a 0,5 y después iríamos a 0, es decir, tipo de cambio fijo? bueno, ahí te quiero preguntar para cerrar y corto. Supongamos que el lunes, luego de la reunión del Fondo Monetario y luego del abrazo con Javier Milei, se anuncia que el día martes hay un desembolso de, vamos a exagerar, 15.000 millones de dólares para la Argentina.
¿El día miércoles se saca el cepo o no? El cepo no se saca hasta después de la elección, sea la cifra que sea la del fondo. Primero, es una utopía pensar en 15.000. Yo creo, como algunos amigos dicen, tal vez 4, 5. Yo me había jugado a 7. Me parece que va a ser 4 a cambio de la promesa y de un programa de facilidades extendida, flexible, que me Bien, diga, me dan algo tipo señal, pero el dinero importante te lo doy después que levantes el cepo. clarísimo. Miguel, gracias por estar con nosotros. Fuerte abrazo.